Saludos muchachos. Para trabajar los circuitos mixtos necesitan conocer las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo para cada uno de los elementos que se utilizan para la ley de Ohm. Lo primero que verificaremos es la diferencia potencial. En serie, recuerden que en serie es cuando son sucesivos, la diferencia potencial va a ser distinta en cada resistencia. La diferencia potencial total va a ser la suma de estas. En paralelo, las diferencias potenciales van a ser la misma porque están conectadas todos al polo positivo y al polo negativo de la fuente. Ahora, la intensidad de corriente en un circuito en serie, al tratarse de un solo cable, va a ser igual en todas las resistencias. No obstante, en un circuito en paralelo, como se subdivide en diferentes ramificaciones, vamos a tener entonces diferentes corrientes. Ahora, la resistencia en serie se suma con la suma de las resistencias algebraicamente y la resistencia en paralelo es el inverso de cada una de las resistencias. Eso es lo prioritario que deben conocer, cómo se trabaja un circuito en paralelo, un circuito en serie. Bien, un ejemplo tradicional es el siguiente. Se tiene una resistencia 1 y dos resistencias adicionales, pero estas están en paralelo porque inician en el mismo cableado o en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Para cuando voy a trabajar esto, debo tomar en consideración que la diferencia potencial en la resistencia 2 y la resistencia 3 va a ser la misma. Y si yo uno estas dos resistencias en una equivalente que voy a denominar 2,3, de esta manera podría yo unificarlo y resumir el circuito. Para esto debo saber que están en paralelo y utilizar la ecuación pertinente, que es la que tenemos a continuación para la resistencia equivalente de dos o más resistencias en paralelo. Y recordar que la corriente que yo denomino 2,3 porque sería la unión de la resistencia 2 y la resistencia 3 va a ser igual a la suma de la corriente 2 y la suma de la intensidad de corriente 3, recordando que la intensidad de corriente va a ser distinta en un circuito en paralelo. Entonces, con este diagramita podríamos decir que la corriente total del circuito, al estar en serie, debe ser la misma intensidad de corriente que en 1 y la misma intensidad de corriente que en 2 y 3. Entonces, la resistencia total, al tener ahora un circuito en serie, va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2,3. De igual forma, al estar en serie, ahora la diferencia potencial no es igual, sino que es la suma de la diferencia potencial en las resistencias. Entonces, si yo unifico en un solo circuito ambas resistencias en serie, o sea, la resistencia 1 y la resistencia 2 mediante la ecuación, obtengo una resistencia equivalente para el sistema, con la cual yo puedo calcular la diferencia potencial, la resistencia o la corriente. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con valores? Miren, este es un caso especial. Vamos a ver la resistencia 1, 2, 3 y la fuente. Estas dos están en paralelo. Para yo unificarla en una resistencia que voy a llamar 2,3, tengo que sumarla como si estuviese trabajando con el inverso de cada una. Entonces, desarrollando, obtenemos que la resistencia 2,3, que es la unión de esta, va a ser de 8 ohm. Uniéndolos nos quedaría un diagrama así, donde ahora la resistencia 1 nos queda en serie con la resistencia 2. Como están en serie, yo puedo sacar la resistencia total, que va a equivaler a la suma de ambas, dándonos como resultado 15 ohm. Adicional a eso, trabajando con el circuito ya completo o el circuito equivalente final, podemos decir que como yo conozco la diferencia potencial total del sistema, que es la de la fuente, conozco la resistencia total, puedo calcular la intensidad de corriente total del circuito. Cuando yo lo calculo, obtengo que esta es 15 amperios. Ahora, ¿qué me permite esa intensidad de corriente? La intensidad de corriente que tenemos del circuito total, ahora lo vamos a ir dividiendo en los circuitos poco a poco. Ahora, este que está aquí, al estar en serie, la intensidad de corriente en la resistencia 1 debe ser la misma que la intensidad de corriente en la resistencia 2,3. Y en este caso, 10 amperios.
Luego podemos calcular la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Pero primero tengo que calcular en la primera, ya que es la que está aparte. Después en la 2, 3, para entonces obtener el valor de la diferencia de potencial. ¿Por qué es importante obtener el valor de la diferencia de potencial? Porque cuando yo tengo el diagrama final, yo debo recordar que 2, 3 al estar en paralelo van a ser iguales. Entonces podríamos decir que con esos valores calculamos la I2 y la I3 o la intensidad de corriente 2 y 3. Ahora, recuerden que todo esto lo pueden trabajar también con un cuadrito, de manera que vayan resumiendo y se haga más sencillo. Los exhorto a realizarlo e ir viendo el cuadrito. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo distinto en donde la resistencia 2 y la resistencia 3 están en serie y al unirlas en una resistencia equivalente vamos a obtener ahora las resistencias en paralelo. Por lo tanto, al estar en serie, la diferencia de potencial entre 2 y 3 va a ser la suma de la diferencia de potencial en 2 y la diferencia de potencial en 3. La resistencia resultante 2, 3 va a ser la suma algebraica de 2 y de 3. Pero la intensidad de corriente en 2 y 3 va a ser la misma porque es un circuito en serie. Ahora, al unificar la resistencia 2 y la resistencia 3 en un equivalente con esta ecuación que está aquí, vamos entonces a tener un circuito en paralelo. Y en un circuito en paralelo, recuerden que la intensidad de corriente total va a ser la suma de las corrientes en cada resistencia. Por lo tanto, podríamos indicar que va a ser con esta ecuación que está aquí. También podemos calcular la resistencia total del circuito con la ecuación de la resistencia en paralelo. Y por último, recordar que como tenemos un circuito en paralelo, la diferencia de potencial total es la misma en cada una de las resistencias que se encuentren en paralelo. Resumiendo el circuito, regresamos a la ley de Ohm básica con la cual podemos trabajar y encontrar lo que necesitemos. A manera de ejemplo, si yo obtengo aquí el circuito con los diferentes valores, yo puedo sumar la resistencia 2 y la resistencia 3 para obtener una resistencia equivalente denominada 2,3, que va a ser de 15 ohm. Esa resistencia equivalente yo la puedo utilizar en paralelo junto con la resistencia 1 para calcular la resistencia total del circuito. Entonces, cuando yo desarrollo, me dice que la resistencia 2,3 es de 6 ohm. Recuerden que esto aquí es el inverso, por eso es que pasa de 1 sobre 6 a 6. Una vez yo tenga esa resistencia, yo puedo recordarme la ley de Ohm y buscar la intensidad total, que nos da como resultado 20 amperios. Ahora, partiendo de los valores totales que tenemos del paso anterior y recordando que el circuito era un circuito en paralelo, podemos indicar que la diferencia de potencial total va a ser igual a la diferencia de potencial 1 igual a la diferencia de potencial 2, 3, que va a ser en este caso igual a 120 voltios. Posteriormente, conociendo la diferencia de potencial en 1, la diferencia de potencial en 2, 3 y la resistencia de ellas que calculamos en el paso anterior, las faltantes, podemos calcular las diferentes intensidades de corriente en cada resistencia. Ahora, como recordarán, la resistencia 2,3 es una resistencia en serie, por lo tanto, al yo tenerlo aquí, ellas van a ser iguales, tanto en la 2 como en la 3 van a tener la misma intensidad de corriente. Entonces, una vez yo tengo esto, yo puedo utilizar los diferentes valores de intensidad de corriente y de resistividad para calcular la diferencia de potencial. Entonces, al calcularla, vamos multiplicando los valores y vemos que el resultado va coincidiendo con la tabla que tenemos. Yo les recomiendo tener la tablita de esta forma, así van viendo o verificando qué valores tienen. Entonces, aquí recuerden que las que están en paralelo van a tener lo mismo, los que están en serie van a tener valores distintos, pero el resultado debe ser idéntico, en el sentido que deben poder mantenerlo. Mi consejo, trabajen con la tablita, practiquen, practiquen y sigan practicando. Cuídense mucho.